ahí Bueno, conversando un poco antes de cómo nos encontraba esta pandemia, ¿no? Este encierro. sí, yo creo que sobre todo a nosotros que nos gusta harto estar afuera, nos ha tocado, ha sido raro estar en Santiago tanto rato encerrado encima. Claro, bueno, tú eres geólogo montañista, y has hecho tu tesis en ecosistema de montaña. Cuéntanos un poco de cuál es tu expertise en el tema, ¿no? A ver, bueno, como tú decís, estudié geología, me recibí hace como 3 4 años por ahí. Eh, Después de eso, bueno, toda mi vida estaba relacionada a la montaña. Mi viejo me metió en ese rubro y lo he seguido practicando. Y después de un tiempo de trabajar en el fondo en la gran industria de la geología, me di cuenta que no era el camino que quería seguir. Y, y tuve la oportunidad de poder trabajar con Knowles. Para que los que no conocen, Knowles es una escuela de liderazgo y educación al aire libre. ah, y nada, básicamente nos dedicamos a enseñar en el mejor sala de clases que es en la naturaleza. Y como tú mencionabas antes, mi tesis yo la hice en patrimonio geológico, que básicamente era buscar lugares de interés geológico tanto desde el punto de vista científico, educativo y también turístico. Y en el fondo generar un valor a este como ciencia, pero un valor para toda la comunidad también. Nos ha pasado discutiendo temas quizás que tienen que ver con otras campañas, Queremos Parque, Legaliza la Montaña, de que de una u otra manera nos hemos dado cuenta de que la montaña en Chile al menos, como que la gente le dio la vuelta, le dio la espalda a la montaña, ¿no? En pro al mar, quizás tiene que ver con que la vemos como este biombo que nos aleja del resto del continente. Hay una sensación ahí, que también tiene que ver con cómo valoramos ese territorio, ¿no? Esta montaña que es un ecosistema, que tiene funciones, ¿no? Ecosistémicas y que nos presta servicios para poder vivir, no solamente al ser humano, sino que a diferentes otras especies. Eh, Cuéntanos un poco cuál es la visión geológica o la visión que tiene la profesión respecto de la montaña. ¿Qué hay más allá de este levantamiento de tierra, ¿no? Bueno, mira, la verdad es que por lo menos la cordillera de los Andes y todas las grandes cordilleras son, de partidas es muy interesante cómo se forman, pero eso podría ir para otra conversación porque es bastante amplio. Eh, mm, Creo yo que lamentablemente desde el punto de la geología o incluso la ingeniería en mina, se ve, si bien se estudia su formación, lo que la componen, y como tú bien dices, como algunos de los ecosistemas que están en ella, se ve mucho en el fondo enfocado a lo que es explotación de este recurso, pero más pensado en la gran industria, ¿cachai? La minería específicamente. Ah, que si bien es necesaria, de alguna forma, pero ahí podemos hablar también de esos temas que se hace muy mal hoy en día, o no se toman todos los medios necesarios. Pero, en fin, un poco ya acotándolo al tema, básicamente en la cordillera, en este lugar que, como tú bien dices, se le da un poco la espalda pensando que tal vez es algo inerte, un montón de roca y sedimento, sobre todo que es la zona central, norte, centro, que se ve muy seca. El agua que consumimos, el agua que utilizamos todos los días, el agua que ocupa la industria, en parte todos esos ríos comienzan en la montaña, que ahí también podríamos verlo también en lo que es todo el ciclo del agua, que cuando empiezan a caer ya vienen de las montañas. Ahí entremos ya derecho. Veo que Constanza ya se conectó. Hola Cota, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por esta invitación como coordinación de territorios por la defensa de los glaciares. Estamos súper contentos y estamos ya escuchando ahí a David. ¿Cómo está? Cuéntanos un poco de la coordinación. ¿Cómo Mira, la razón por la cual se surge?
La coordinación, en el fondo, estamos aglutinados más de 30 territorios y organizaciones desde la tercera región del país a la 11ª región, todos unidos por la lucha y en el fondo la búsqueda de la protección de nuestros glaciares, porque todos compartimos que nuestros glaciares están siendo totalmente amenazados por todo tipo de industria extractivista e industrial, dígase hidroeléctricas, mineras, geotermia también y otro tipo de actividades. Así que eso es un poco nuestra historia. Nos organizamos con más fuerza desde el año 2015 en adelante, nos juntamos, cuando estaba todo, aunque suene paradójico, toda la amenaza que significó el proyecto de ley de Michelle Bachelet en el 2015, que transformó el proyecto de ley que venía trabajando la bancada glaciar, finalmente haciendo un proyecto que permitía la intervención y la afectación de los glaciares, la regularizaba y legalizaba la destrucción. Y de ahí en adelante hemos ido trabajando, o sea, hemos seguido trabajando muy fuertemente en la búsqueda de una ley que proteja a todos los glaciares y sus ambientes, y ahora también en este nuevo contexto de Chile, obviamente se está ampliando a que tenemos que llegar a una nueva constitución que también contenga estos temas, pero podemos ir hablando después, un poquito de eso. Sí, contarles un poco a la gente de que la primera parte va a estar enfocada al tema de las funciones ecosistémicas de montaña, principalmente las vinculadas al ciclo del agua. Vamos a profundizar eso. Vamos a ver cómo funciona, qué es lo que hay dentro de la montaña, que en el fondo nos permite hablar de que está vinculado a este ciclo del agua. Dentro de las valoraciones que estábamos hablando con David, por ejemplo, está esta sensación de que como comunidad le hemos dado la espalda a la montaña, a pesar de que es tan vital. Un 70% de la población a nivel mundial obtiene el recurso del agua a partir de la montaña. Y hay ciertas cuencas que obtienen hasta el 95% del recurso hídrico desde la montaña. Sin embargo, David, hay pocos estudios, por ejemplo, respecto de lo que aporta los acuíferos, propiamente tal, a las cuencas. Lo que sí está mejor documentado de alguna u otra manera es el aporte de los glaciares. ¿Nos puedes contar un poco respecto de cómo se estructura todo este tema de el agua o la montaña como un contenedor? Explícanos un poco en términos geológicos qué es lo que hay detrás de todo esto. Por favor. Sí. Bueno, había hecho una especie de Art Attack, pero creo que no se ve muy bien en la pantalla. Para mostrarle un poco cómo funciona esto del ciclo del agua y cómo se almacena todo y cómo funciona. No sé si Chris me puedes compartir un poco para compartir la pantalla y mostrarle eso a la gente. En la parte de abajo tienes una barra donde está marcado en verde, dice compartir, ahí compartes la pantalla. Pero creo que tú me tienes que habilitar. Entonces, o el coordinador. Constanza, el anfitrión, por favor. Yo me lavo las manos y yo soy aquí solamente el presentador. Claro. Constanza, en la parte de abajo deberías poder habilitar, o creo que en el usuario de David se puede habilitar el compartir la pantalla. Pero si no, les puedo mostrar mi primero sí diagrama. Pero ahí, David, creo que ahí fue haberse activado el compartir pantalla. Ahí está, perfecto. Esa, ya, seguimos. Ya. Bueno, entonces, un poco como lo que decía, lo que estaba hablando antes, nuestra mayor fuente, hoy en día, el mayor depósito de agua en el mundo es el océano, que si no me equivoco es alrededor del 96% de todo el agua que existe en la Tierra. Básicamente el ciclo del agua, que yo creo que muchos lo deben haber visto ya en el colegio, o lo deberían haber visto, pero nunca está de mal hacer un refresh de esto. Entonces, básicamente lo que funciona, el agua contenida en el océano se evapora, sube por evaporación, después cuando empieza a subir en la atmósfera, las temperaturas descienden, esto se comienza a condensar, el mismo viento transporta el agua hacia las montañas, entre eso también hay precipitaciones en la tierra, hay otros procesos como lo es la evapotranspiración, que dicen que es esto,
es la evaporación y transpiración. ¿De quién? De las plantas. Entonces, ellas también generan un gran aporte a lo que es la evaporación, evapotranspiración de agua que vuelve a subir a la atmósfera, a la zona superior de la atmósfera, temperatura se condensa y estas siguen avanzando. Y lo mismo sucede con las montañas, al toparse con esta gran masa, se condensan más, por temperaturas también, menores temperaturas se condensan, y todas estas partículas o gotas de nube se condensan y terminan formando una gota de lluvia, y estas terminan precipitando. Puede ser en forma de líquida, forma líquida o en forma sólida, en el caso de lluvia, nieve. Entonces tendríamos, en caso de nieve, lo vemos en las altas cumbres, que eventualmente estas generan un aporte al crecimiento, o a los glaciares a formar hielos, que obviamente esto demora varios años. Y también tenemos la precipitación, que las precipitaciones líquidas pasan dos fenómenos con esta. Una es la escorrentía, o básicamente cómo escurre el agua en superficie. Estos son los esteritos pequeños que terminan llegando a ríos o algunos arroyitos, etc. Y aquí un poco la que tú me preguntabas, se forman estos depósitos subsuperficie o subterráneos de agua. Que aquí también de qué forma o qué tipo de estos son, va a depender mucho del tipo de roca que es. ¿A qué me refiero con esto? Que hay rocas que son muy permeables, básicamente que el agua puede pasar entre medio, y rocas que son impermeables, o poco permeables. Ah, entonces, a partir de esto podríamos tener dos formas, que pueden ser agua subterránea, muy somera, o muy cercana a la superficie, o en capas de tierra permeable. Me van a matar mis amigos geólogos de decir tierra, no. Pero se van a movilizar, generalmente siguen la pendiente, en el fondo de la topografía, y estas que son más superficiales pueden tener interacciones con los ríos, con los lagos, en el fondo de seguir aportando a estos cuerpos de agua. Por ejemplo, en el caso de los ríos, los acuíferos permiten, en el caso que sea un periodo seco, un periodo de sequía, los acuíferos permiten, aportando agua, a que los ríos mantengan su flujo o su caudal relativamente normal. Entonces, en épocas de sequía, esto nos permite seguir teniendo el agua que obtenemos. Y la otra opción es que tenemos infiltraciones que van más profundo y que generalmente llegamos a rocas más profundas que tienden a ser menos permeables, el basamento, básicamente la base de todo esto, o un poquito antes también, y estos cuerpos de agua se quedan atrapados ahí. En el fondo no tienen interacción, o no tienen una interacción tan fluida con el medio. Y podemos tener acuíferos que tienen miles de años. O sea, tenemos agua de miles de años que están en el subsuelo, que en el fondo en este momento están ahí, manteniéndose estables de nosotros. Ahora, este es un proceso que funciona en ciertos países, ¿no? Me imagino, por ejemplo, Brasil tiene que tener un ciclo del agua muy diferente a lo que sucede acá en Chile, dado que no tiene una cercanía entre el mar y la cordillera, o estoy equivocado. Mira, la verdad no te podría tanto responder por el caso de Brasil, pero estuve leyendo un poco y gran parte, muchos de los países hoy en día utilizan acuíferos, como tú mencionabas, para abastecerse, sobre todo en el riego, que el riego es una de las cosas de la industria que más necesita agua, que más se gasta agua. Entonces, hoy en día se utiliza harto estos sistemas de pozos, básicamente hacer un túnel, a ver, en esta otra diapositiva que hice un esquema de lo que es los acuíferos.
Ujú. Entonces se perforan hasta llegar, hasta topar con estos niveles de saturados en agua, que contienen agua en estos estratos, y se utiliza esa agua, básicamente para riego, muchas veces para consumo de personas. Eh, Ahora, ¿cuál es el gran problema de esta gran magia de los acuíferos? Que por lo general son limitados en cantidad. Básicamente es una piscina que ha estado ahí, y que se puede empezar a utilizar el agua, pero como hoy en día todos sabemos, nuestra sociedad extractivista tiende a superutilizar los recursos. Cuéntame una cosa. Yo sé que estos son temas súper técnicos y que de repente Voy a dejar de... son especialidades dentro de la disciplina o de la carrera. ¿Existe la posibilidad de mapear estos acuíferos igual que un río, por ejemplo? ¿Es como una cuenca hidrográfica o son túneles que en el fondo te vas encontrando, por ejemplo, en la medida en que vas haciendo un túnel minero o estás haciendo este hoyo, ¿no? Sí. Eh, bueno, de todas maneras, el ver dónde están los acuíferos es más complejo, pero lo que es geofísica, estudios geofísicos que de repente muchas veces ocupan las diferentes densidades de los elementos para decir, ah, bueno, acá hay agua, esto es roca y esto es agua, en palabras súper resumidas. Eh, Deben haber varios métodos, unos mejores que otros, incluso las aguas superficiales. Nos contaban en la universidad que tiene una forma que como con una varita de metal, eh, estos señores súper entrenados en eso, con una varita de metal, vibraban de cierta forma y decían, acá hay agua. Y lo que nos contaba nuestro profesor y amigos que han presenciado eso, efectivamente encontraban no necesariamente un acuífero, porque un acuífero tiende a ser algo de gran tamaño, pero de repente algunas napas subterráneas que efectivamente lo encontraban con un palito. Pero sí se pueden mapear. Se pueden mapear. eh, yo creo que, como te digo, no entiendo tan bien esos métodos, o por decir, no los entiendo, pero sí permiten hacer un mapeo general de dónde se encontraría un acuífero. Ahora, cómo determinan las cantidades de agua que contiene y todo eso, ahí deben ser fórmulas, ecuaciones matemáticas que permiten relacionar todas las densidades, etc. Cota, tú trabajando, algo pasó, ¿no? Me imagino de que debe haber activado toda esta coordinación de organizaciones para ir en la defensa de los glaciares. Eh, ¿Cómo surge? Me imagino que tiene que ver con el cambio climático o es un evento en particular. Cuéntanos un poco, más o menos de tu experiencia, ¿no? Sí, o sea, más o menos hace unos 20 años ya, podríamos decir, todos coincidimos en que hay un hito súper importante que demarca la lucha por los glaciares de nuestro país, que es el conflicto Pascualama, de donde les estoy hablando ahora, la comuna Alto del Carmen. Aquí la gente comenzó a moverse por los glaciares. Y claro, yo soy una santiaguina, pero ya soy de acá, llevo viviendo mucho tiempo acá, soy una más, pero he aprendido mucho. Entonces, el hito acá fue que la minera primero dijo que iba a sacar glaciares del proyecto, y ahí la gente estaba con esto, claro, ya el trabajo, qué bueno, vamos a tener trabajo cerca de la cordillera, cerca de la casa, pero cuando se dan cuenta que los glaciares están en jaque, ahí cambió todo. Y ahí fue el hito que comenzó el conflicto Pascualama, porque la gente dijo, si nos van a quitar los glaciares, y esto es súper importante y es súper bonito compartirlo, porque la gente acá, sin ser científico ni nada, sabían de los glaciares a los que les llamaban bancos perpetuos. Y miren lo importante que es, porque ellos, sin ser científicos, sabían finalmente la función más importante del glaciar, que es ser una represa de agua continua y un almacenaje continuo que brinda agua de manera continua a los cauces. Entonces, en el fondo es la vida de este valle, que más encima tiene un régimen nival. Entonces, ahí se marca ese hito y también para mucha gente, donde me incluyo, y mucha gente de mi generación y otras más arriba y más abajo,
abrimos los ojos y decimos, wow, hay glaciares en el desierto más árido del mundo. Todos teníamos como conocimiento de los glaciares del sur, ¿cierto? Los grandes glaciares, la laguna San Rafael, pero es muy distinto tomar conciencia de que están estos blancos perpetuos arriba, que son los que brindan el agua, y también otra cosa importante que nos dimos cuenta hace poco, hace 8 años, nosotros conocimos los glaciares de roca que existían. Y eso fue abrir un mundo también, o sea, entender que en todas las regiones de nuestro país hay glaciares es algo impresionante, y tomar conciencia de que el 70% de la población del país tiene el privilegio de consumir agua de glaciares. Entonces, por ahí nace, y después lamentablemente de esos años en adelante hemos sufrido un extractivismo voraz, hemos sido presas de un sistema económico sustentado en un capitalismo, pero de verdad abayazador, y en el fondo es cosa de ver el mapa del Instituto de Derechos Humanos, cuántos conflictos socioambientales tenemos en nuestro país, y cuántos de esos amenazan nacientes de cuencas y glaciares. Entonces ahí ya nos hemos unido todos los, como te decía, todos los territorios y población que estamos sufriendo la destrucción de nuestros glaciares, en la región metropolitana también, y esto te persigue, o sea, si yo me fuera de acá, voy a la región metropolitana y allá están amenazados los glaciares igual. Entonces, por eso es el llamado a que nos unamos todos en esta lucha, que es defender nuestros glaciares, que es el agua de Chile, porque algo interesante también, yendo un poco a los ecosistemas, en nuestro país el ecosistema de montaña está afirmado sobre todo en el aporte que hacen los glaciares. Como decíamos, tenemos la suerte de tener un país montañoso, la cordillera de los Andes, en donde desde las altitudes de 6.000 metros hacia llegar a los fiordos tenemos entonces estos glaciares que nos dan esta agua al 70% de las personas. Y también poner en atención que esa montaña, esa cordillera, alberga 24.114 glaciares. Tenemos el 91% de los glaciares de Sudamérica. Es algo impresionante, no es algo menor. Es una responsabilidad ahí también, ¿no? También. Y es diferente porque hemos aprendido también ahora, siguiendo a unos amigos de Colombia, ahí tienen 6 glaciares nomás. Y también tienen cordillera de los Andes. Pero ahí el sistema de aporte de agua más importante son los páramos. Entonces, por eso también hacer la diferencia que en nuestra montaña, uno de los sistemas más importantes que brinda agua son los glaciares. Entonces, claro, algo importante que quizás queda como en el aire es, tú haces mención a aquí hay varios tipos de glaciares, ¿no? Quizás David o tú nos pueden ir contando un poco cuáles son los diferentes tipos de glaciares, y por qué quizás eso ha generado algún tipo de conflicto en su defensa propiamente tal, en la estructuración de alguna ley, qué dejó fuera y qué considero, la dificultad dentro de su catastro. no sé quién va. Ahí, ¿quién? ¿David? Igual quisiera contestar, pero no sé si va primero David o yo. Dale tú nomás, Conan, dale nomás. Bueno, ahí tú afirmas más técnicamente. Nosotros esto es lo que hemos aprendido como comunidad en este transitar, en esta lucha, que te obliga también a hacerte experto, ¿cachai? El sistema de evaluación ambiental te obliga a eso, es tan asimétrico que tienes que aprender del sistema para poder defenderte de alguna forma. Entonces, como les decía, aprendimos nosotros entonces que existían estos glaciares de roca, lo que fue maravilloso por un lado, porque si tú ves la cordillera y no los conoces, tú no sabes que ahí abajo hay hielo y hay agua. Entonces, conocerlo fue maravilloso, y entender que muchas cuencas, por ejemplo, la cuenca de Aconcagua, netamente o mayoritariamente sobrevive por glaciares de roca. Entonces, también era complicado para las comunidades, y por eso también ha sido un proceso que hemos hecho, el de conocer nuestros glaciares, porque si no los conocemos, ¿cómo los podemos defender? De que ahí hay glaciares y poder decirlo, poder alegarlo. Y no sé si me voy un poquito de la pregunta, pero también o sea, en este aprendizaje también aprendimos de lo que era el permafrost, que en el fondo es el agua congelada que existe de manera continua también ahí. Entendimos que había una serie de tipos de glaciares, una serie de elementos criosféricos, entre ellos, por ejemplo, las laderas de criofluxión, que aquí en este valle, más que los glaciares descubiertos que salimos a defender primero, son las que más brindan agua a los caudales de estos ríos. Entonces,
Todo esto para contarles que en este transitar también nosotros hemos ido como cambiando un poco o tratando de comunicar que cuando decimos que defendemos los glaciares, es que defendemos todo un ecosistema glaciar, y ahora también nos estamos como tratando de posicionar lo que es la criósfera, y como la estamos entendiendo nosotros, que en el fondo sería la criósfera terrestre, que es toda forma de hielo o en 0 grados, y nosotros la estamos entendiendo como este ecosistema glaciar más los glaciares, entendamos, para nosotros. Los glaciares viven y pueden pervivir gracias a una serie de sistemas de apoyo que les permiten mantenerse ahí y vivir ahí. Entre esos sistemas de apoyo tenemos el sistema periglaciar, que en el fondo es todo lo que está alrededor del glaciar, y ahí también podemos encontrar glaciares cubiertos, y también el permafrost, y el ambiente de neviza o el área de nivación, y también comprendemos los sistemas biogeográficos, entiéndase los cuerpos lacustres montañosos y las humedales montañosos, los humedales, perdón, de montaña. Entonces, todos esos elementos más los glaciares, nosotros los comprendemos como criósfera, y eso es todo lo que hay que defender, y que todo eso está en la montaña finalmente, como ustedes también están posicionándolo de manera muy clara. David, algo que... Yo creo que lo dijiste súper bien. De repente, mencionar también que siento que yo concuerdo totalmente que hay que defender nuestro territorio de montaña y evitar como sobreexplotación de todo eso, pero yo creo también que hay que ser un poco consciente de que lo que está sucediendo hoy en día a nivel mundial con lo que son los glaciares, es un tú dices ya, es el calentamiento global, y sí, efectivamente, o sea, hoy en día, no me acuerdo el nombre exacto, pero hay pocos glaciares que efectivamente están avanzando, quiere decir que en el fondo lo que se acumuló es mayor que lo que se está derritiendo. Entonces, yo creo que sí, o sea, lo que ha pasado en Chile es un perfecto ejemplo de lo que ha pasado con ciertas zonas donde hay glaciares, como lo fue el caso de Pascualama, con la minera Barrick. Y que ahí, claro, inventaron por ahí los límites del glaciar y finalmente terminaron igual rompiendo todo. Pero también hay que ser consciente que independiente de eso, es una cosa a escala global de que las temperaturas están cambiando y que están generando estos cambios en el medio ambiente, y que en cierto sentido creo que una parte de una pregunta más grande el qué podemos hacer para cambiar eso, porque no todos van a dejar de andar en su auto, no todos van a dejar de generar emisiones, ¿sí? Que finalmente es lo que aportan a este efecto invernadero, que es lo que está cambiando un poco hoy en día. Pero concuerdo que las regulaciones medioambientales, al menos acá en Chile, son un poco un chiste en comparación a lo que realmente se debe hacer. Ahora, dada que está esta realidad, el cambio climático, que de una u otra manera también atenta no solamente contra los glaciares, sino con el ecosistema de montaña completo. Estamos hablando de flora, estamos hablando de fauna, estamos hablando de también la cultura de montaña, ¿no? De pueblos completos que si no tienen agua, no tienen comida, no tienen, qué sé yo, vegetación, la posibilidad de tener algún tipo de independencia alimentaria, poco y nada pueden hacer viviendo en la montaña. Entonces, siento de que la valorización de, por ejemplo, procesos como los que describía Lakota respecto de qué es lo que pasa con otros temas que no tienen que ver con el glaciar que conocemos todos, que es esta nieve, hielo acumulado por sobre la corteza terrestre, sino de que en el fondo qué es lo que está pasando debajo. Porque vamos a necesitar seguir produciendo agua, ¿no? Lo que en realidad, desde mi punto de vista, necesitamos proteger no es el glaciar propiamente tal, ¿no? Sin quitarle la importancia que tiene, sino de que la imagen, la gran imagen que hay que tener es de que esto es parte de un ciclo del agua, de la generación del agua, que es lo que deberíamos proteger, y eso
habla de la cuenca completa, incluso de qué es lo que está pasando en el mar y de cómo potenciamos este ciclo y no lo afectamos, ¿no? En ese sentido, Cota, ¿cómo ves tú la protección hoy día en términos legales, la discusión que se está llevando a cabo respecto de la protección de los glaciares o del ciclo del agua, ¿no? Cuéntanos un poco de qué es lo que están haciendo ustedes. Ok, pero antes de entrar a la pregunta tengo que decir ¿Sí? algo del cambio climático Vale. y la postura un poco del David. Para nosotros, como coordinación, y lo decimos en nuestras charlas, bien demarcado, que sí, acá existe el calentamiento global, que es producto, ¿cierto?, de este cambio climático que a su vez tiene responsable. Esto en su gran mayoría no es un proceso natural. Entonces, tener bien claro eso. ¿Y por qué también? Porque las mismas empresas lo ocupan como argumento para decir, si esto se va a derretir en 20 años, entonces da lo mismo. Pero no hay una certeza. Ningún científico puede decir cuánto va a durar un glaciar. De hecho, el otro día escuchamos una charla, no me acuerdo el nombre, pero ahí un experto de Argentina, experta del Yanigla, decía que ellos estaban retrocediendo más los glaciares del sur que los del norte, que estaban en altitudes más altas. Entonces, chuta, con mayor razón hay que proteger más esos glaciares entonces que están en las zonas más altas y que por donde se está manteniendo más la temperatura más baja. Y también citar el Atlas Andino de Glaciares, que fue lanzado hace unos 2 años, en donde la misma UNESCO dice que los glaciares andinos están retrocediendo en su mayor parte a consecuencia del cambio climático antrópico. Entonces aquí de nuevo, acá hay responsables, hay culpables y son las mismas empresas, es un mismo círculo. La minera también en la alta montaña genera combustible, sube la temperatura del lugar, entonces eso, y creo que vamos a estar todos en mi organización de acuerdo. Es el momento de fractura para pensar un nuevo mundo. Mira cómo estamos hablando, estamos en la pandemia. Entonces, lo que dice el David, no creo que nadie piense que vamos a dejar los autos tirados, o sea, es el momento de pensarlo, es ahora o nunca. Es ahora que protegemos los glaciares que nos quedan y se demostró con la pandemia, se está demostrando, podemos parar. Unos no quieren que pare el sistema económico y la máquina, pero puede parar. Y hay que empezar a pensar lo que decías tú. Cuando hablamos de glaciares, estamos hablando de derechos humanos, y eso lo dijo el Instituto de Derechos Humanos también. Y la misma Corte Suprema de nuestro país ha denominado que los glaciares son un patrimonio ambiental, o sea, intocable, que es un bien que nos pertenece a todos, porque nos da la vida a todos, y es algo intangible, y no se puede transar. Eso, y ahora para la pregunta que me decías. Sí, déjame hilar un poco para poder Ok, llegar la ley, me decías la ley. Perdón. como me acuerdo en estos cabildos que se estuvieron desarrollando, ¿no? el año pasado, nosotros organizamos algunos que tenían que ver con el tema de los recursos naturales, básicamente el tema de montaña, ¿no? Cómo podíamos solucionar muchos temas, dentro de esos el acceso a la montaña, a través de esta oportunidad de repensar la Constitución. Y estuvimos conversando, ¿no?, de los ríos, de las cuencas, de los lagos, del acceso a la montaña, a la playa, en fin. Son muchos conceptos que muchas veces la ley no los tiene incorporados, ¿no? No los tiene dentro de su definición, y por lo tanto tú pides acceso a algo que no está considerado cuáles son sus límites, ¿no? Río, glaciar, permafrost, todo eso tiene que tener, ¿cuál es por ejemplo, hay glaciares que son muy pequeños, ¿no? Hay otros que son gigantes. ¿Cómo definir cuál proteger, qué no, hasta qué punto vas a... he visto de que es uno de los argumentos que entraba a la discusión, ¿no? Hasta dónde protegemos para en el fondo no afectar las actividades productivas, principalmente. ¿Cómo lo ves tú, esa discusión, esa definición conceptual en el fondo? Bueno, tienes mucha razón, y toda esta discusión finalmente tiene un fin, o sea, tiene una respuesta que se responde con que es político, finalmente.
hay un montón de definiciones, pero finalmente ahí está, como te digo, la pelea, porque nosotros estamos tratando de ampliar la protección, y por eso en nuestra búsqueda de una ley de protección de glaciares hemos estado analizando todas estas nuevas definiciones hasta llegar a lo que les comentábamos de criósfera. Pero claro, pues ahora en este nuevo contexto, en nuestros análisis también ha surgido eso, decimos, ahora, sí, ¿vale la pena seguir luchando por una ley de glaciares? ¿O ahora que tenemos esta ventana de una posibilidad de una nueva constitución, eh, avanzamos más allá a una protección del ciclo del agua completa, como bien tú también lo estabas nombrando? Y para allá nosotros estamos trabajando ahora. Estamos en pleno proceso de estudio, de investigación, preparándonos para lo que se va a venir, pero también bien atentos con lo que aprendimos con todo este proceso de la ley, y también estamos atentos porque hoy en día hay una ley justamente activa, digamos, en el Congreso, una de las tantas, porque recordemos, hay 6 mociones de ley en el país y ninguna llegó a fin. ¿Y por qué? Por la presión de la minería, sobre todo del sector minero. Y ahora estamos viendo lo mismo, o sea, tenemos la propuesta que nace del senador Girardi y otros, que es muy parecida a la de Argentina, y que busca la protección del glaciar y la zona periglaciar, y el permafrost también. Y ahí está la pelea, pues el gobierno va e intenta de acotar, y que la ley no sea retroactiva para que no afecte a los proyectos que ya están en zonas glaciares, que son más o menos 31, con datos que tenemos de la Superintendencia de Medio Ambiente y de Cernagiomín, que también tratar de que la protección sea 1 a 1, como que si hubiese un glaciar más importante que el otro, y eso como comunidades no lo podemos valorar. Acá los glaciares son pequeños, son menores a 1 hectárea, pero son los que dan vida a todas estas cuencas. Y también buscando, por ejemplo, que si se protege un glaciar, cualquier persona puede desafectarlo. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Y quiénes van a desafectar glaciares? ¿Las comunidades? No. Entonces, sí, como tú dices, la definición ha sido un temón en todo lo que ha sido los procesos de ley, que cuál es el entorno, que si se protege el entorno, que es el permafrost, que si el permafrost eso no es, y así una serie de cosas. Entonces, pero sí como aportar que en el fondo tiene un trasfondo político. Eso es. Es como pensamos el mundo, qué queremos hacer, y la disputa de poder finalmente, del bien común con los que quieren explotar y no le importamos a los demás. Dentro de la coordinación, me imagino de que hay diferentes realidades, dado que es una organización que acumula a organizaciones a lo largo de todo el país. Si pudieras contarnos, porque lo que está pasando, por ejemplo, en Putaendo, acá en la región metropolitana, es conocido porque aparece en las noticias, pero quizás hay algunos casos que se nos escapan, dado que no están en los medios de comunicación más masivos. ¿Tienes algún caso que sea importante, por ejemplo, destacar para ponerle atención en los próximos días o como con urgencia? Sí, yo creo que un lugar que a todos les va a doler el corazón, el Valle del Elqui. El Valle del Elqui, los glaciares del Valle del Elqui están súper amenazados. Hubo sondajes en los últimos años, creo que el año pasado y el antepasado, también de Barrick Gold con su proyecto Alturas. Sabemos cómo Barrick Gold cuida los glaciares, así es que yo creo que ese es un lugar que por favor todos le pongamos atención y ayuda. Y también el Choapa, también, bueno, amenazado por la minera el Mauro, o sea, perdón, por la minera Pelambres, disculpen, y bueno, y también qué bueno que se está sabiendo lo de Putaendo, porque hasta hace un tiempo tampoco se sabía, así que muy bueno que ya esté un punto conocido. Y aprovechar también ya la pregunta, aquí en el Valle del Huasco estamos acechados por 7 proyectos, megaproyectos más, y el que se viene más fuerte ahora es Nueva Unión, y también afecta glaciares, la laguna también de los Huascoaltinas, que son maravillosas, y todo un sistema de vega altoandinas de humedales con vicuña, etc. Así que, la verdad, cuesta decir un lugar, lamentablemente. A nosotros como organización que trabaja con comunidades montañistas, lo repito siempre en estas charlas que son un poco más técnicas, ¿no?
a nosotros nos pasó igual que a ustedes, o sea, metiéndonos en esto porque nos gusta el lugar, porque valoramos las actividades, porque valoramos el entorno, el ecosistema que ahí hay, sin tener quizás las herramientas técnicas para poder protegerlo. Ha involucrado o nos ha invitado a profundizar, estudiar, aprender, ¿no? De cómo ser eficientes en la protección. ¿Cómo recomiendas tú de que la comunidad se involucre dentro de estos temas? ¿Hay un punto en particular, por ejemplo, no sé, por decirte algo, la RCA de un proyecto, la discusión de un proyecto de explotación, participar dentro de las reuniones? ¿Cómo hacer de que la participación de la comunidad que se ve afectada por quizás un proyecto que atenta contra, en este caso, un glaciar o con un ecosistema en particular, ¿cómo se puede organizar para poder protegerlo? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en ese sentido? Bueno, yo creo que lo primero es atender a la voz local, a la voz que se está levantando en contra del proyecto. Esa sabiduría es la primera, es la que viene de Guata y es la que tiene la razón. Nosotros en Pascualama, lo que dijo la gente hace 20 años, ahora ocurrió tal cual. Lo segundo, creo que es súper importante no tener miedo a estudiar y a convertirte en un experto, y también a su vez hacerse de amigos expertos, como el David. O sea, yo creo que gente así es súper importante. Nosotros también hemos recibido la ayuda de muchos amigos geólogos, hemos ido a tocar la puerta también de profesores, como por ejemplo el profesor Francisco Ferrando, nos ha ayudado un montón. También vino para acá el geólogo Daniel Taillant, un argentino, que esas charlas fueron muy importantes para toda la gente de acá. Aprendimos un montón, ahí aprendimos el tema de los glaciares de roca. Entonces, aprender, conocer el empoderamiento, pero también, lamentablemente acá, por esas herramientas uno no gana. Siempre finalmente el sistema está hecho para aplastarte. Claro, uno puede dar la pelea, pero lo más importante es que convencernos de que necesitamos, de que no podemos seguir teniendo estos proyectos y que cada vez seamos más las personas que lo veamos, que entendamos y comprendamos que puede haber un país distinto, con otra economía. Para que ustedes sepan, el aporte de la minería al PIB está siendo cada vez menos y ya no está en el primer lugar, está en el cuarto, quinto. En primer lugar está la manufactura, están también los servicios, el turismo. Entonces, sí es posible. No, la tele nos está diciendo todo el rato que no, que la minería, que el sueldo de Chile, pero también ahí no hay que tener miedo a analizar de nuevo todas esas cosas dichas y a lanzarse a nuevos conocimientos y a entender también la historia que nos han querido meter en la cabeza a la fuerza, pero que no es real. Entonces, también yo creo que es súper importante eso, y muchos distintos territorios están trabajando eso, en la alternativa, digamos, o volver a las actividades productivas tradicionales, y innovando también con lo que se tiene. Pero lo más importante es que nos creamos el cuento nosotros y sepamos que se puede y que debemos hacer un país distinto con una nueva economía, porque si no estamos yéndonos directo al desfiladero, sin vuelta. En ese sentido, ¿cómo ha sido la recepción de ustedes o del tema de protección de los glaciares por parte del gobierno, por parte de autoridades? Sean diputados, senadores, el Ejecutivo, más allá de la discusión que se está teniendo hoy día, ¿no? Y que me imagino los tiene a ustedes súper activos, ¿es algo que tú lo ves con buenos ojos o hay que estar muy atentos respecto de qué es lo que pueda suceder con esta ley en particular? No, lamentablemente hay que estar muy atentos. Hay diputados que se han formado y que tienen reales ganas de proteger los glaciares. De hecho, en algún momento cuando estuvo de alguna forma tramitándose la ley de Bachelet, ahí tuvimos harto contacto con los diputados y logramos bastantes acuerdos, así como compromisos más bien de parte de ellos, que iban a defender esta forma de proteger todos los glaciares. Pero de ahí, la verdad, no hemos conversado más y ahora se sabe, como te digo, que hay una gran cantidad de diputados que están por defender los glaciares, pero asimismo hay otra cantidad que no. Y está difícil, pues está difícil para encima que, más allá de los diputados, finalmente lo que ocurre acá es que entra el Ejecutivo
con este poder que tiene de finalmente cambiar una ley entera por medio de una, ¿cómo se llama? Una indicación sustitutiva. Entonces, finalmente, lo que han hecho los distintos gobiernos es que, claro, de los diputados del Senado pueden salir muy buenas leyes, pero después viene el gobierno y con una indicación sustitutiva, ¡pum!, te borra todo. ¿Qué es lo que pasó ahora con Piñera? Que el 23 de septiembre metió una indicación sustitutiva al proyecto de Girardi y ahora estamos ahí a la espera de ver qué va a salir de eso. Pero el llamado es a amenaza, a alerta todo el rato, hay que estar vigilando. David, Sí. ¿cómo proteger los glaciares del cambio climático? Porque sí, hay amenazas y aprovecho de invitar a la gente que ya está haciendo preguntas en el chat. Vamos ahora, en los últimos 15 minutos de charla, a seleccionar algunas preguntas de las que están haciendo. Los que no hayan preguntado, por favor, háganlo. Pero en el fondo, sí, tener cómo hacerle frente a una cosa que parece como tan imposible de solucionar como es el cambio climático, y por otro lado, estas amenazas que además le colocamos nosotros, ¿no? Sí. Mira, primero un poco también abordando lo que decía la Cona. Yo creo que la educación, eso de hacer charlas, enseñarle a la gente es algo súper importante, y yo siento que los científicos tenemos una deuda gigante con eso, porque la gente se tiende, o sea, la mayoría de los científicos se tienden a centrar en lo que es estudiar, y finalmente la gente no entiende muchas veces las palabras técnicas o los datos técnicos, y como dice la Cona, hay que estudiar mucho de repente para volverse en ese experto, siendo que uno de repente ya estudió varios años en la universidad, uno puede traducir esa información para que la sociedad lo entienda, y al fin, de esa forma empieza a valorar más lo que tiene. Pucha, con respecto al cambio climático, la amenaza de los glaciares, como bien decía, sí, tiene nombre y apellido lo que generan eso, que somos básicamente nuestra raza, nuestra especie. Pero también de otra forma, y aquí siendo, que no, la gente no piense que sí, yo quiero la minería y todo eso, pero lamentablemente en la sociedad que vivimos hoy en día, nos hemos dado cuenta hoy en día que sí, se puede generar una pausa en esta forma hiper mega extractivista que tenemos hoy en día, pero también de cierta forma esa industria es necesaria para la sociedad hoy en día. Tal vez hay que reducir la escala. Yo considero que eso es una forma que hay que, ahí podrían hablar con un economista, que hay que cambiar el modelo económico, porque pensándolo hoy en día, los computadores, los celulares, todo funciona a partir de mucha de la industria. Pero el problema es que, y eso lo puedo decir de fe, de que muchos amigos trabajan en esa industria también, y que ellos hacen su pega bien. El problema es que cuando pasan a la burocracia, de repente se cambian datos, se cambian cosas, y ha pasado que de repente algunos informes o mapas realmente terminan haciendo cualquier cosa y no lo que el profesional técnico hizo. ¿Sí? Entonces yo siento que espero que las nuevas generaciones, o por lo menos las generaciones de mi generación, yo sé que la mayoría está haciendo las cosas bien. Probablemente tuve un par de años en que toda la industria lo haga bien, porque los que están arriba y que toman las decisiones les interesa más el billete que tanto la protección o la continuidad en los años de estos ecosistemas. Entonces, así como darte una solución, no sé, pero sí la gente tiene que ser consciente de hacer las cosas bien, ¿sabes? Hacer las cosas bien y hacerlas, valga la redundancia, con conciencia. De que si bien necesitamos parte de esa industria, tal vez no necesitamos a la escala que está hoy en día. ¿Sí? Como decían por ahí en los chats, la expansión de Anglo era como chuta, ¿para qué quieren seguir haciendo más? Porque claro, les da una ley económica suficiente como para decir, bueno, probablemente ganemos más plata con eso. Pero ahora la pregunta, y ahí tal vez salga en los comentarios de alguien que se trabaja en la industria, ¿es tan necesario seguir generando
ese nivel de extracción, sí, solución no tengo, pero yo creo que ser consecuente y consciente de lo que los profesionales o los técnicos en esos ambientes, temas hacen y que los de arriba tomen en consideración eso. Hay una serie de cosas que nos hemos dado cuenta nosotros metiéndonos en esta campaña, que tiene que ver con también, y ya apareció, ¿no? El rol científico. Por un lado, la comunicación, mejorar la comunicación, ya lo veíamos en la charla del jueves pasado, donde también se hacía mención a cómo las organizaciones nos hacíamos cargo de ser este traductor del mundo científico, ¿no? Estas organizaciones más conservacionistas, cómo volcamos un lenguaje que es súper técnico y súper científico a qué sé yo, peras y manzanas en el fondo, para que todo el mundo lo entienda. Respecto de este tema en particular, a nosotros por lo menos nos llamó mucho la atención lo que tenía que ver con qué era lo que estaba pasando debajo de la montaña, que muchas veces no se valora. Ya más allá de encontrar metales y ciertos recursos, en este caso era agua, y eran ríos subterráneos que alimentaban las cuencas y que hoy día no existen datos, no existen mediciones. Existen más mediciones se sabe, por ejemplo, lo que aportan algunos de los glaciares a ciertas cuencas, pero no lo que aportan las montañas. En todo este dibujo que tú mostrabas, ¿no? De los ríos subterráneos, que afloran más abajo dentro de la cuenca, no entendemos entonces cuál es el valor de las montañas en el proceso del agua, solamente del glaciar. Y intentamos, en este enfoque como no es separatista, pero sí como de dividir las cosas, ¿no? Hablamos del glaciar, hablamos del permafrost, hablamos de la montaña, pero todo esto es un todo, que se mezcla y que funciona porque está todo mezclado. En la medida en que tú sacas una parte, quizás estás alterando el resultado del todo, ¿no? Entonces, entender cómo funciona también es algo que por un lado los científicos y por otro lado las organizaciones que nos preocupamos de la conservación de estos tipos de ecosistemas, siento necesitamos. ¿Hay alguna pregunta de las cuales nos estén haciendo de que les interesaría contestar o destacar? Yo mientras las leo y así también si me interesa alguna se las puedo hacer. Cota, si revisaste tú alguna o David. Chuta. Estoy mirando El chat, Chat. el chat Ok. está a la derecha. ¿No? Lo vi. Por mientras, el próximo jueves, en 2 días más, tenemos otra charla, la cual los dejo invitados, que tiene que ver principalmente con lo que hemos estado conversando en esta última parte de este conversatorio, que tiene que ver en cómo la actividad antrópica pone en riesgo los ecosistemas de montaña. ¿Cuáles son esas amenazas y qué es lo que estamos haciendo? Ahí vamos a profundizar muchísimo más en cuáles son los riesgos o cuáles son las amenazas que el ecosistema de montaña corre principalmente en nuestro país, ¿no? Vamos a tener invitados a gente de la coordinadora de No Alto Maipo y la administración del Parque Andino Juncal. Así que eso, dejando los invitados el próximo jueves a las 7 en este mismo canal. ¿Hay alguna, David, Cota, que les haya interesado? Yo leí dos acá, hay una que están un poco preguntando acerca de Francisco Ibaceta, Dale. preguntando acerca de San Vicente, que la empresa AgroSuper consume 4 piscinas olímpicas diarias en volumen de agua extraídas de las napas subterráneas. ¿Cómo afectaría el ecosistema del valle? ¿Ayuda eso a la sequía? A ver, no sé bien cómo serán las napas ya, pero como mencionaba antes, estas reservas de agua son, existen las dos, unas que están confinadas, que en el fondo no tienen interacción con el medio, y otras que sí tienen interacción. Entonces, si están sobreexplotando esta napa, una probablemente se seque, si la están sobreexplotando, porque es como una piscina que la están vaciando. Y lo otro es que, obviamente,
si al ser esta no confinada, tiene interacción con el medio, porque como mencionaba antes, de repente aportan a los ríos, de repente aportan a los humedales. O sea, básicamente cuando hablamos de un acuífero, una napa subterránea, tenemos una línea que está saturada en agua y la otra una parte intermedia, donde están todas las raíces, todo eso, y después tenemos la zona ya más vegetal, que obviamente si secamos esta interacción con una napa subterránea, sí puede afectar a la zona. Ahora, si es como un fondo, una bolsa o un depósito de agua muy acotado, así como a la sequía global de esa zona, no sé si aporta. O sea, no sé si influye tanto, pero sin embargo, más acotado ahí, obvio que va a influir, obvio que va a influir. Sobre todo, bueno, la otra cosa que puede pasar, que de hecho pasa, es que existe una forma de que para seguir ocupando estos acuíferos o depósitos de agua, vuelven a reinyectar agua, ya sea de forma por otro tubo, meten el agua, o de repente la infiltración donde riegan, etcétera. Entonces, existe la posibilidad también que se contamine el agua subterránea, que eso es algo que es real, que sucede. ¿Cachai? Jota, están solicitando información Sí. respecto de las redes sociales de la coordinación y de cómo se pueden sumar, cómo pueden aportar. Sí, bacán, se necesitan manos, sí, muy contenta. Mira, tenemos el Facebook, Glaciares Libres, nos encuentran. Tenemos el Instagram, Defendiendo Glaciares. Tenemos el mail, defendiendo.glaciares@gmail.com. Y tenemos un Twitter, que me parece que es Defendiendo Glaciares. Jesús, ayúdame en el WhatsApp si se me olvida. Y quería contestar una pregunta, ¿puedo? Lógico. Ya. Pero antes también que me están matando ahí, que me puse muy nortina, entonces de las amenazas también a tener en consideración, por favor me piden expansión de Anglo American con su proyecto Los Bronces Integrados en Lo Barnechea, y también Alto Maipo, que se está cursando ahora un recurso de protección porque se hizo el túnel, que ustedes conocen muy bien, sin estudios en cuanto a afectación de glaciar. Entonces, súper grave para que todos ahí en la región metropolitana tengan atención a ese recurso de protección. Y la pregunta que quisiera responder es, que me dicen, ¿en qué acciones concretas han avanzado como organización en conjunto con la comunidad? Es una chica que estaba trabajando en el Huasco, así que bacán ahí que me contacte después. Mira, acá en el Valle del Huasco puedo decir con harta humildad, pero con harta verdad también, somos una de las organizaciones que hemos frenado el proyecto Pascualama hasta el momento, lo cual ha sido súper importante, porque si bien no hay mucho control de la cordillera, que eso es un temón, el Tratado Binacional Minero que cerró la cordillera, acá la gente vivía en la cordillera, y la minera los expulsó. Entonces, eso como un primer gran avance, porque por lo menos estamos estirando y protegiendo en algo la cuestión. Y a nivel de coordinación, creo que una de las victorias más grandes que hemos tenido es para ayudar también a ser uno de los agentes que paralizó la ley de protección de glaciares de Michelle Bachelet, que nosotros le pusimos la ley de destrucción glaciar, por lo que les decía, porque finalmente, tras un análisis completo, el proyecto terminaba legalizando la intervención de los glaciares. Por tanto, ahí cuando nosotros fuimos al Congreso, nos tocó exponer, expusimos también que el informe del Instituto de Derechos Humanos del año 2015 había dicho que esta ley no protegía a todos los glaciares, no protegía el permafrost, y por tanto se estaban vulnerando derechos humanos. Y ahí los diputados pararon oreja, y un diputado pidió un informe a la Corte Suprema, y es donde sale este informe que también se los nombré muy rápido, y este informe mató, digamos, la ley, porque en el fondo corroboró que la ley hacía retroceder en materia ambiental la protección, que no hay, pero de alguna forma se entiende que los glaciares están protegidos, son intocables, pero esta ley permitía su intervención. Entonces, eso fue una cuestión súper importante para nosotros, que es, no sé, pues no sé si con esa acción capaz podría haber seguido creciendo este proyecto de ley, y hoy día tendríamos una pésima ley que en vez de ayudarnos sería más una amenaza que estar sin ley. Imagínate lo que te estoy diciendo. Claro. Wow.
Bueno, nosotros con ustedes también queremos seguir en contacto, somos visitantes de muchas veces los territorios en donde estas organizaciones se activan porque se ven afectadas de manera muchísimo más directa. Pero sin duda considerarnos aliados y ver ahí, podemos discutir en cómo poder ser parte de esta coordinación, si es que nos pertenece o no sé, pero lo dejamos ahí pendiente. Espero no sea la última vez que volvamos a tener o podamos tener esta conversación. Creo que no solamente el tema, el momento es el pertinente, sino que se empiezan a dar situaciones que nos empiezan a empujar a que todos los que estamos de una u otra manera visualizando un mundo diferente, nos pongamos las pilas y nos organicemos y no esperamos a que nos entreguen alguien o algo, nos entregue ese mundo diferente, ¿no? Tenemos que empezar a construirlo nosotros. Oye, nosotros ya llevamos 1 hora 10. Veamos si hay alguna otra pregunta más que quieran responder como para darle más salida. ¿Sí? Hay dos preguntitas que está leyendo recién que las puedo responder así cortitas. Una es un poco menciona de cómo podría avanzarse hacia un manejo de cuenca efectivo, cómo podría diferenciarse a lo largo de Chile. Yo creo que la DGA hoy en día igual saca informes constantemente acerca de los caudales de los ríos, de las estaciones meteorológicas que tienen instaladas en los glaciares. Entonces hay un registro que, si no me equivoco, viene desde 1970, o sea, algo así, y esto es todo público, se puede encontrar en la página de DGA. Entonces, la forma, creo yo, de cómo en un manejo efectivo de las cuencas, yo creo que hay dos. Obviamente en Chile tenemos climas muy diversos, perdón, de una zona árida, semiárida, al sur bosque lluvioso, y la Patagonia ya tenemos pampa, pero lo que yo siento que hay que en el fondo abordarlo por pedazos, porque en una zona, en el norte, el mayor aporte, sí, son los glaciares, el aporte hídrico son los glaciares. Entonces, tratar de buscar una forma que de repente se puedan combinar estos aportes glaciares de río con de repente napas subterráneas. Y ahí considerando también épocas en el fondo, si estamos en otoño, invierno, por decirte así, en la zona sur, vamos a tener un aporte mucho mayor de lluvia, entonces o utilicemos la agua superficial. Ahora, si tenemos sequía, de repente, claro, podemos empezar a ocupar más los depósitos subterráneos. Y que ahí también van a ser un sustento para aguas superficiales. Entonces, si bien, como digo, no soy experto en este tema, yo creo que hay datos que pueden hacer para hacer un manejo correcto de las cuencas y cómo utilizar estos recursos hídricos. Ahora el problema es, como todo en la política, a ver si vale la pena invertir en eso o no. Y el otro dudita rapidito que hicieron acá abajo es un poco a qué altura se encuentran los acuíferos subterráneos. Eso es muy relativo. Va a depender mucho de la litología, ¿a qué me refiero con litología? Las composiciones o los tipos de roca que hay en la subsuperficie. Entonces, podemos tener acuíferos que estén a 20 centímetros del suelo, que son súper frágiles, por lo demás, y hay otros que los podemos tener a 300, 400 metros en el subsuelo. Entonces, siguen en cierta forma la topografía de algunas zonas, sobre todo las zonas montañosas, pero hay muchos factores que ven eso, el tipo de roca, la topografía, incluso el aporte hídrico de la zona, porque no necesariamente van a existir eso. Así que... Sin duda son temas que se vienen, ¿no? El de las aguas subterráneas, el de dónde vamos a sacar agua cuando la parte de la superficie ya no esté. Hay una pregunta para Acceso Panam, Chinoite, se me perdió por ahí, pero en el fondo es la pregunta que es en Acceso Panam, ¿dónde hay información respecto de esto?
Nosotros estamos preparando una campaña, se llama Montañas de Agua. Próximamente vamos a tener un landing page con toda esta información que habla del ecosistema de montaña, funciones ecosistémicas, el ciclo del agua y un llamado, las amenazas que en el fondo están sufriendo en el país este ciclo del agua y las funciones ecosistémicas de montaña vinculadas al ciclo del agua. Un llamado a la acción, el cómo nos podemos, como comunidad de escaladores y montañistas, sumar a la defensa que, por ejemplo, la Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares está ya desarrollando hace un tiempo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como comunidad de escaladores sumarnos a la labor que están haciendo ustedes, o lo que está haciendo, por ejemplo, Somos Maipo, o el Parque Andino Juncal, en términos de sumarnos a la defensa de los territorios, producto de que organizaciones locales levantan el conflicto y de alguna manera lo ponen en la palestra, porque si no sería muy difícil nosotros tener, no sé, pues, un ojo en todo el territorio viendo qué es lo que está sucediendo. Chicos, sí, dale. Cortito, que mira, aprovechando que también ha sido un aprendizaje, que tú igual lo has visto como veces, como producir agua, sacar agua. Nosotros, porque muchos entienden los glaciares como que los tenemos que guardar porque son en el fondo el banco de agua que tenemos, para algún momento ir, lo sacamos y no, pues no es así. Nosotros hemos comprendido que son la fábrica de agua. Entonces, lo que hay que trabajar es para que se sigan manteniendo, para que todo ese sistema maravilloso de montaña, con los glaciares, con los acuíferos, se mantenga, para que nos den el agua. Y también invitarlos a todos que estamos pensando, nosotros también tenemos nuestra campaña, que no la hemos lanzado, pero es Chile País Glaciar, para que empecemos a pensar nuestro Chile de otra manera. ¿Por qué tenemos que ser un Chile país minero? Eso ya no es, no fue, no va con la posibilidad de seguir viviendo. Entonces, ¿qué queremos decir con Chile país glaciar? O sea, que en el fondo tenemos mucha agua, que tenemos mucha capacidad de hacer otras actividades, en fin, y paisajes maravillosos, etc. Y dejé los contactos acá en el chat, para que de Instagram, Twitter y todas esas cosas. Así que eso, muchas gracias, muy agradecida, y bacán también, si quieren unirse, bienvenidos, y todos los que estén escuchando también. Pues muchas gracias, un gusto haber conocido también a David. Bien, Cona, gracias por todo. Y de repente, claro, puede sonar que yo apoyo a esta extractivista, pero trato de ser un poco más científico para las cosas, ¿cachai? Pero, o sea, yo he tenido la posibilidad de pasar así un mes entero en la montaña y lo que más quiero es que eso se mantenga, ¿cachai? Y que sea abierto para todos también. Pero tengo esa no hay nada más que hablar. Hay que sumarlo a la campaña, ¿no? Claro. Oye, muy agradecido por la conversación con ustedes. Gracias por darse este tiempo para poder compartir estas diferentes opiniones, estas diferentes visiones, para poder enseñarle también a la comunidad. Yo también he aprendido mucho. Sin duda son muy entretenidas estas conversaciones donde hablamos de un territorio que nos interesa y podemos ir conociendo desde los ojos de alguna profesión o algún oficio, por ejemplo, que desconocemos, ¿no? El mismo territorio. Entonces, muchas gracias por haberse sumado, por haber aceptado esta invitación, al igual que a todas las personas que se sumaron. Habían más de 50 inscritos, no he visto el número de las personas que compartieron este conversatorio con nosotros. Va a quedar disponible para quien no lo ha visto y para que lo compartan con su familia. En la página web, en el canal de YouTube de Acceso Panam, en la página web, en las redes sociales, así que es cosa de buscarlo y compartirlo. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves en este mismo canal, a la misma hora. Que les vaya súper bien, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Cuídense mucho, manténganse sanos. Chao, chicos. Gracias. Chao. Chao.